Con 33 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos de esta hora al doctor Alejandro Rodas Coloma, que nos acompaña para analizar la situación por la que atraviesa el contralor subrogante Pablo Celi, entre otras personas muy cercanas al gobierno del presidente Lenín Moreno, como es el caso del secretario José Augusto Briones, exsecretario de la Presidencia, que también está detenido con fines investigativos. Una investigación que realiza la Fiscalía por presunta delincuencia organizada. ¿Cómo está, doctor Rodas? Buenas tardes, qué gusto saludarle, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación en Pichincha Universal, en su noticiero Punto Noticias, segunda emisión. Le saluda Licenia Espinel. Un poco para que la audiencia, quienes nos siguen a través de redes sociales y quienes nos escuchan, entiendan cómo es este proceso, cuál es la acusación, por qué delincuencia organizada y cómo nace este caso. Buenas tardes, le escuchamos. Muy buenas tardes, querida Licenia. Gracias por la invitación y desde luego un saludo fraterno a toda la audiencia en la tarde del día de hoy. Saludo como quien más que la fiscal general del Estado haya tenido la interés, la valentía de haberse ido en contra del hombre autodenominado el hombre más poderoso del país. El tema de fondo, y como abogado y conocedor de este tema, porque un año atrás, y dicho sea de paso, ustedes han tenido la gentileza permanente de permitirme expresar lo que hoy la ciudadanía organizada está por develar. No es solo un hecho aislado este tema de la trama de corrupción sistemática, la persecución a través del Estado, de toda esta estructura de control estatal. Y desde luego también es importante señalar que determinados medios de comunicación justamente la mañana de hoy ya han tenido también la transparencia, que no la tuvieron porque debemos decirlo así, en determinado momento en develar lo que nosotros habíamos presentado quizá hace un año atrás. ¿Cómo nace este caso, doctor Rodas? ¿Cómo entenderlo? Una trama de corrupción en Petroecuador, ¿cómo se dio esta trama de corrupción y cuál es el nivel de aparente participación del Contralor y del secretario de la Presidencia, Briones? El eje fundamental, el rol de la Contraloría, ha sido desvanecer glosas millonarias en favor de empresas particulares, proveedores de servicios a Petroamazonas y a Petroecuador, en la medida de que de manera antitécnica y a través de canjes económicos han desvanecido glosas millonarias. Ese es el meollo del asunto. Han encontrado dinero en efectivo, han encontrado teléfonos celulares y herramientas que el titular de la vindicta pública, es decir, la Fiscalía General del Estado, tendrá que oportunamente señalar. La noche de hoy debemos estar vigilantes de que esto no sea un sainete. Hoy en la noche se va a hacer la audiencia de flagrancia respecto del Contralor Celi y otros autores que pueden ser intelectuales y materiales de todo este tipo penal que evidentemente pretendería hacer un tipo penal en torno a la delincuencia organizada. ¿Por qué interviene en este caso o por qué se da o se va a dar esta audiencia, formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia por el fuero de corte de un presidente, de un contralor que se autonombró? El tema que yo ya no quisiera que se discuta y manejemos otro lenguaje es que si es o no el autocontralor. El contralor está preso y evidentemente habrá que saber cuál va a ser el proceder de la justicia, de los jueces, que en este caso deben conocer el tema. El señor Contralor General del Estado hoy mismo está sacando comunicados informativos de que las cuestiones prácticamente no son tan alarmantes, lo cual es una cosa que no debe ser vista de esa manera. La ciudadanía debe estar atenta a que este señor sea sancionado como corresponde. Las evidencias están más que claras. Este señor goza de fuero de corte precisamente porque ha firmado a lo largo del tiempo como Contralor subrogante, y que dicho sea de paso, el Consejo de Participación Ciudadana a través de la Corte Constitucional blindó a este señor. En esto debo ser categórico. Señores del Consejo de Participación Ciudadana, el cargo está vacante, deben llenarlo. Y por otro lado, la Asamblea Nacional, hoy más que nunca, báñense un poquito la carita, límpiense la cara en función de que este señor tiene por demás asuntos para ir a un juicio político. Es evidente que existen actos anómalos. Tomen contacto conmigo, les puedo dar más información, porque ya es hora de que la Asamblea Nacional cese en funciones de este mal servidor público, y la estructura de la Contraloría, que son los mismos que el cuerpo directivo vino trabajando con Poli y con Celi, debe cesar en funciones de manera inmediata, ser investigados y muchos llevados a prisión.
Doctor Rodas, ¿por qué usted teme que esto sea un sainete, como lo acaba de manifestar? ¿Por qué cree usted que esto puede considerarse o terminar, o el desenlace pueda ser simplemente este asunto mediático y al día siguiente pues no pase nada? Porque la fiscal general del Estado de los temas de Celi conoce hace mucho tiempo atrás. Valga decir que hay una cadena de custodia internacional que llegó el día de ayer. Ayer la fiscalía trabajó hasta altas horas de la noche e inmediatamente hizo los operativos. Posterior a las elecciones, donde el señor Lasso asciende como presidente, de quien esperamos nosotros que tenga una actuación decente, transparente y que no defienda a nadie, es evidente de que 2 días después ya se arma esto. Entonces, mal coincide de que posterior a unas elecciones, cuando ya gana un candidato que es muy cercana a la embajada americana, ocurren estas cosas. ¿Qué intenta decir con esto, doctor Rodas? O sea, ¿se sabía toda esta información? ¿Pudo habérsela conocido antes del día de las elecciones? ¿Se intentó, tal vez revelando esta información posterior a las elecciones, favorecer a alguno de los dos candidatos? No quiero decir eso. Yo creo que hoy por hoy lo plausible de ambos ex candidatos, ahora un presidente y un ex contendiente a la presidencia, han tenido la sintonía, la empatía, la conexión de tener una discusión medianamente saludable y que debe refrescar a la memoria colectiva de que podemos hacer grandes acuerdos en la medida de que la lucha contra la corrupción es un acto que debe ser de doble vía. Aquí opositores, afines deben trabajar en conjunto, por eso me refería a la Asamblea Nacional, por eso también saludo lo que ha hecho el señor Lasso respecto de ciertos pronunciamientos. La eliminación, por ejemplo, del Consejo de Participación es un tema que yo personalmente lo vengo planteando hace rato, pero yo no soy político, yo lo único que quiero decirles es que el control social hoy queda en evidencia. Señoras y señores ecuatorianos, perdamos el miedo. Creo que este ejemplo lo puedo decir de manera categórica porque ha ayudado mucho, aunque nosotros desde el Frente de Perjudicados por la Contraloría General del Estado, con una voz social, ejerciendo este control social, que no es una retórica, como lo dije en la mañana, simplemente inscrita e inserta en la Constitución, es una lógica que nosotros debemos ir y usar. Y eso es lo que nosotros hemos hecho este periodo y hoy está dando sus efectos. Doctor Rodas, según Juan Pablo Ortiz, uno de los abogados, un abogado de una de las investigadas, todo esto viene de las declaraciones que se habían realizado en los Estados Unidos por parte del señor José Raúl de la Torre. Se trata del sobrino del contralor subrogante. Hay que recordarle a la audiencia y a quienes nos siguen a través de redes sociales en qué fue involucrado él, y que incluso entiendo está cumpliendo o ya cumplió una sentencia en los Estados Unidos. ¿Cómo se relaciona este caso con el señor Celi? El señor Raúl de la Torre tomó contacto de alguna manera con nosotros, con el Frente, y nos indicó de que serían los únicos portavoces que podría hablar, porque gozamos de legitimidad. Nosotros no tenemos ningún interés en concreto, sino develar la falta de transparencia con la que ha venido actuando el Contralor como cabeza hacia su cuerpo directivo. Y eso ha ocurrido. El señor Raúl de la Torre ya está afuera, ya está viviendo y residiendo en los Estados Unidos. Él ha cumplido una pena, ha tenido que gastar, entiendo, mucho dinero en función de los honorarios de sus abogados, pero definitivamente la información que él ha entregado ha sido lapidaria para su tío, ¿no? Y aquí también se involucra el señor Briones. ¿Cuál es el nivel de participación que habría tenido el señor Briones de lo que usted conoce? El señor José Augusto Briones coordinaba acciones de lo que conocemos con Esteban Celi, el hermano, y lo he dicho categórica y públicamente, el testaferro de Pablo Celi de la Torre, en esta estructura criminal que se ha dedicado a extorsionar sistemáticamente, a perseguir opositores políticos, pero fundamentalmente a mal usar la institución que debería ser la que transparente y vigile los recursos públicos. Han perjudicado al erario ecuatoriano, han perjudicado al pueblo ecuatoriano, se han dejado de hacer obras de beneficio colectivo, social y demás, y eso es imperdonable. ¿Cuál es el procedimiento, doctor Rodas? Una vez que se instale la audiencia de formulación de cargos, ¿qué va a pasar? ¿Qué debemos esperar que, apegado a derecho y siguiendo el debido proceso, suceda? Bueno, yo no soy juez, pero tengo una perspectiva de lo que puede ocurrir. El señor Pablo Celi de la Torre es una persona de la tercera edad, muy posiblemente le den arresto domiciliario, y a las otras personas probablemente las vinculen con un tema de 90 días para que se haga la instrucción fiscal y sean detenidos. Luego la fiscal tendrá que seguir evacuando las piezas procesales, investigar toda la información que en estas horas han arrojado y han obtenido
los dos teléfonos celulares se le han quedado a Celi como cadena de custodia y veamos qué ocurre ahí, veamos qué va pasando, porque esto se pone interesante en la medida de que nosotros lo hemos señalado. Aquí hay una estructura desde la cabeza hasta abajo en virtud de todo el cuerpo directivo que ojalá sea procesado penalmente. Esto puede abrir la posibilidad de que se amplíen las investigaciones, este caso me refiero, a otros ámbitos dentro del accionar del mismo señor Celi, como por ejemplo el tema este de la desaparición de glosas que usted había denunciado a empresas transnacionales como telefónicas, por ejemplo. ¿Usted cree que se abra la puerta a que se lo investigue en estos aspectos también? Todos los aspectos, pero la titular de la acción penal, en este caso la fiscal general, deberá armar una estrategia con los fiscales, con todo el sistema de justicia para que se pueda profundizar todo tipo de investigación. Aquí la parte fundamental es que nosotros estamos convencidos de que lo que veníamos señalando, hoy por hoy los medios ya empiezan a diversificar por un lado y por otro, de que este ejercicio de control social debe ser replegado en todo el país, en todas las instancias, en los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, en el gobierno, en el nivel de gobierno ejecutivo, judicial, en todo. El control social es una tarea que demanda la voluntad y la pérdida del miedo. ¿Cuál es la pena para este delito de delincuencia organizada? Desconozco, en este momento no le puedo decir, no tengo el tiempo, pero es un delito muy complicado porque se habla de una estructura criminal y eso habrá que demostrarse intelectual, materialmente y en el ámbito de la ejecución. Aquí han habido beneficiados en el sentido de empresas privadas que han sido prestadores de servicios, han habido funcionarios públicos corruptos que han recibido recursos. No dejemos pasar a la asesora del que fue presidente de Petroecuador, Flores, que yo no sé por qué él no está vinculado a aquello. Y bueno, una estructura criminal que se ha dedicado, insisto, a perjudicar los recursos de los ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo, en caso de que ya se realice esta audiencia, cuánto tiempo dura la investigación previa? 90 días tiene la titular de la acción pública para investigar y claro, también estas personas serán confinadas en un lugar de detención o como digo, el caso del contralor que por ser una persona de la tercera edad muy posiblemente le lleven a su casa. Cuidado con las fugas. Cuidado con las cosas. ¿Necesitarían medidas cautelares adicionales, digo, para medirlos con la misma vara, como se han aplicado en otros casos, que les ponen el grillete electrónico, la presentación 3 veces a la semana ante la justicia, la prohibición de salida del país y la prohibición de enajenar bienes? ¿Deberían aplicarse en estos casos también esas medidas cautelares? Claro que sí, se deben aplicar y entiendo que se lo va a hacer. Insisto, en este tema los jueces deberán ser profundamente sensatos con toda la materialidad que en la flagrancia de hoy ha recabado Fiscalía General del Estado y que en este caso nosotros, insisto, aplaudimos la gestión de la Fiscal General del Estado, a quien le tenemos también muchas críticas en virtud de ese sesgo mediático y muchas veces los direccionamientos que ha tenido o posicionamientos muy coyunturales, pero la mañana de hoy saludamos que una lucha ciudadana haya sido efectivizada y que la Fiscalía General del Estado tenga la entereza de trabajar en función de los intereses de los ecuatorianos. ¿Usted cree que existen todos los argumentos para que se vincule, en este caso, al contralor Celi, al señor Briones y a las demás personas que están siendo investigadas? Estoy convencido de aquello. Entiendo que también el director de responsabilidades que firmó una de las glosas, Luis Miño, ha sido detenido y otras personas que probablemente dentro del ámbito de la investigación también serán detenidas. Lo de Celi es indefendible. Lo de Celi es una cosa tan evidente que únicamente solo esperamos que la justicia brille. Y una cosa, vamos a hacer una vigilia permanente a las afueras de la Contraloría General del Estado. De manera inmediata procederemos a hacer una reunión con el frente para poner el día, la hora y sobre todo hacer un boletín de prensa para que ustedes conozcan. No vamos a permitir la impunidad. La gente tiene que perder el miedo y sobre todo creemos nosotros que la Contraloría General del Estado, una entidad sensible, quizás la más importante del país, debe tomar otro cauce. Le queremos agradecer, doctor Rodas, por su presencia vía telemática, por la información que nos ha proporcionado y por el análisis que nos ha permitido realizar respecto a la situación por la que atraviesa el contralor subrogante Pablo Celi. Ustedes lo han escuchado y pueden ahí haber aclarado sus dudas. Muchísimas gracias, doctor Rodas. Muchas gracias a ustedes y éxitos. Sigan trabajando en bien del país. Un abrazo fraterno. Lo propio, muchas gracias. 12:48 en Punto Noticias. Enseguida continuamos con más.